Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org. Ayudar a un niño es sembrar en tierra fértil. Bueno, en este momento estoy agradecido con Dios y con el Concilio Una Cita con Dios, aunque no tenga un patrocinador, pero sé que algún día lo tendré. Sea usted de bendición a nuestros niños hispanos. Ellos necesitan su ayuda. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. A continuación, su segmento Oasis del Alma. En el desierto de tu vida, cuando parece que tu alma fenece bajo el flagelo de la desventura, cuando la frustración y la amargura parecen conquistar tu voluntad, cuando la vida se convierte en un dolor mortal, aparece Cristo, el oasis del alma, para ofrecerte la sombra de su presencia, el agua de vida que sacia la sed de tu alma y su Espíritu Santo para guiarte en el desierto de tu vida. Amado amigo radioyente, muchas veces en nuestra vida nos preguntamos el porqué de las cosas. ¿Por qué me encuentro sin pagar los biles? No me alcanza el dinero para ello. La vida es agobiada porque pese a lo que gano, no puedo pagar mis deudas. Culpamos a Dios, renegamos, la salud se afecta. ¿Y cuál fue la razón o la causa? El descuido en la administración, nuestra culpa. Compramos más, el deseo de adquirir tantas cosas nos sumió en deudas que nuestro presupuesto o salario no permitía llegar hasta allí. Eso lo podemos también representar en diferentes escenas. El mismo error, nuestra culpa, nuestra actuación. Muchas veces preguntamos, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué este resfriado? Quizás fue porque sencillamente en el aire están los virus que nos contagian, pero es posible que haya salido sudado afuera a una corriente fría. Es decir, un descuido, un error, sufre la consecuencia. ¿Por qué tengo tanta acidez en mi estómago? Quizás comí demasiado, etcétera, etcétera. Cuando nosotros pensamos en los porqués de la vida, debemos analizar nuestra actuación porque el hombre ha sido dotado por Dios para que piense, actúa, decide como Él quiere. De manera es que ese privilegio nos lleva a una responsabilidad muy grande en la que debemos nosotros procurar ser nuestros propios jueces a fin de no caer en errores demasiado graves ni en consecuencias demasiado peligrosas. Cuando digo que Dios dio al hombre
el privilegio de que Él fuera quien a través de su actuación se bendijera o se maldijera. Quiero titularlo: Despáchate a tu antojo. Dios quiso ponernos la mesa en una forma en que no solamente sirvió la comida, sino las herramientas para que pudiésemos adquirir todo lo que nos era necesario, a nuestro antojo. Es hermoso, ¿verdad?, que lleguemos con mucha hambre a un lugar y nos permitan servirnos hasta que nosotros querramos. Así es Dios. Por eso es que tenemos que vigilar nuestra actitud, repito, porque nuestros actos nos llevarán a la condenación o a la victoria. Dios le da el privilegio al hombre de que sea su actuación la que decida, en la fe, por ejemplo, conforme a la fe. En la Biblia encontramos a una mujer que ella diseñó cómo Dios la iba a sanar, cómo el Señor Jesucristo la iba a sanar. Ella creyó y dijo: si le toco el borde de su vestido, seré sana. Y aquella mujer que por 12 años había sufrido flujo de sangre, fue sanada al tocar el vestido del Maestro, del Hijo de Dios. Así también un centurión romano que creyó en el Señor Jesucristo, y él diseñó que Jesús no tenía que venir a su casa, que el Hijo de Dios podía dar su palabra donde estaba, y esa autoridad haría que su criado sanara de su enfermedad. Y así fue. Él diseñó, no Dios. Como él creyó, así fue. También en nuestras obras. En el capítulo 3 de Corintios, 1 de Corintios, nos habla de que la obra de cada hombre será pasada por fuego. De cada uno de aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal y trabajaron predicando la palabra o enseñando, y cuando mueran, la obra de cada uno será probada por fuego ante la presencia de Dios para ver si resiste o no, si fue hecha legítimamente o con intereses personales. ¿Cuánta frustración va a existir cuando entonces? ¿Pero podremos culpar a Dios? De ninguna manera. Él nos advierte que lo que hagamos para Él tiene que ser en una limpia conciencia y por amor, de todo corazón. También en nuestra actitud. Nuestra actitud decide ante Dios, por lo que nosotros sufriremos las consecuencias aquí en el mundo y allá en la eternidad. Como antes dije, es posible que tú estés, mi amigo o mi amiga, sumido en una derrota que, si la analizas, el 90% de posibilidades es que son consecuencias de tu propio error. Lo que hacemos saldrá a la cara. Se narra un comentario de Germán Núñez. Estaba leyendo de que un norteamericano visitó a Alemania en la época de Hitler. Se embriagó en un conocido bar, continúa diciendo, y en su borrachera profirió expresiones insultantes contra el poderoso dictador de Alemania. El gobierno había establecido en Berlín un amplio sistema grabador, de modo que las imprudentes palabras del norteamericano quedaron grabadas. Estas fueron las expresiones: Hitler es un sinvergüenza. Hitler va a llevar a la ruina esta nación. Alemania debe levantarse contra él para derrocarlo. Antes de despertar, fue visitado por los agentes de la Gestapo, que a empellones lo llevaron a la presencia del Führer o de Hitler. Se le acusó de que había levantado la voz contra el jefe de Alemania. Él negó rotundamente que había dicho tales cosas, pero las autoridades hicieron funcionar el grabador y enseguida oyó su propia voz. Hitler es un sinvergüenza. Hitler va a llevar a la ruina a esta nación. Alemania debe levantarse contra él para derrocarlo. Quedó estupefacto, horrorizado.
así fue llevado a una hórrida prisión, concluye el comentario. Mi amado amigo, en nuestra actuación para con Dios nosotros creemos que no nos ve, que no nos oye, que no nos entiende, que podemos pecar, que podemos ofender la sensibilidad del Espíritu Santo y que podemos salirnos con la nuestra sin consecuencias. No es así. Tienes el privilegio de despacharte a tu antojo, pero también eso te sume en la responsabilidad de enfrentarte ante Dios para las consecuencias. Dicen los científicos que en las diferentes capas atmosféricas que nosotros tenemos, existe una que se llama tropopausa. Ahí hay como una pausa dentro de una capa atmosférica y la otra, donde se acumulan todos los sonidos. Un martillazo, un grito, una voz, en fin. Todos los sonidos que emitimos en la Tierra van ascendiendo hasta que llegan a ese lugar donde se acumulan. Dicen los científicos que si hubiesen podido hacer, o si pudieran, mejor dicho, hacer el aparato para separar esos sonidos, oiríamos nosotros óperas cantadas por Caruso y discursos por nuestro Señor Jesucristo. Lo han descubierto. Aunque no tienen el aparato, hay una verdad tremenda en este descubrimiento. ¿Cuál es? Sencillamente que no podemos garantizar que no sea que Dios, esa tropopausa donde se acumulan todos los sonidos, la tenga y un día entregue lo que cada hombre ha hablado, ha dicho sobre la faz de la tierra. Qué vergüenza sufrirán algunos, qué tristeza y espanto otros. Qué horrible será escuchar cuando el Señor nos enfrente a nuestra actuación y nuestras palabras, que fuimos mentirosos, que fuimos nosotros en nuestra promesa al Señor hipócritas, que vivimos una religión falsa porque en nuestro corazón no moraba el Espíritu Santo. En fin, pueden haber muchas razones para que tú y yo tengamos las posibilidades de ser avergonzados ante la presencia del Señor. No vivas más en ese peligro, en ese estado. En este momento, ahora donde estás, con toda sinceridad enfréntate al Señor y dile: ven a mi alma, Señor, te necesito, ayúdame, auxíliame. Venga ese Espíritu Santo. Reconozco que la situación a la cual me enfrento ahora es por estar lejos de ti y estoy pagando las consecuencias. Pero en este momento cambio mi manera de pensar y rindo mi voluntad a la tuya para que tu Espíritu Santo transforme en mí estos conceptos. Quiero ser tuyo, Jesús. Quiero vivir victorioso y sin temor al mañana. Quiero vivir confiado de que mi actuación es tan limpia delante de ti que nada tendré de qué avergonzarme cuando esté delante de tu presencia o en el día de mañana ante mi propia actuación. Que el Señor Jesucristo bendiga tu vida, que el Espíritu Santo pueda entrar en tu corazón en esta hora. Y de nuevo, y concluyendo, analízate. Dios ha dado el privilegio al hombre que ha nacido de nuevo, de poder psicoanalizarse, autoanalizarse. Eso está escrito en capítulo 11 de Primera de Corintios. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mi amado hermano, quizás aún tú estés fallando. Ora si no te responde el Señor. Analiza por qué. Alabas a Dios y no sientes gozo. Analiza por qué. Porque en tus manos está la solución. Que Dios te bendiga. Amén.
Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com